Va a ser muy interesante el escuchar en este caso al doctor Leonardo Moreno Holman, porque nos va a hablar desde una perspectiva totalmente distinta o totalmente. Vamos a ver en qué se diferencia de la nuestra en cuanto al rol de la defensa pública en Chile, pero sabemos que tiene un sistema bastante diferente realmente del nuestro, y después de haber escuchado a la doctora López Puleyo, bueno, vamos a tener un panorama que siempre es interesante, porque nosotros en realidad tenemos una asignatura pendiente porque tal vez no estamos conscientes de las distintas maneras en que nuestras provincias tienen regulado el tema de la defensa pública, que no es igual en todo el país. Bueno, en este caso, además de eso, vamos a tener el panorama de Chile, y nos debemos para otro, tal vez, el comparar nuestros distintos sistemas provinciales. Bueno, muchísimas gracias, doctor, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Lo primero, y que a mí me parece que es básico cuando uno empieza a hablar de la defensa: si no hay defensa, no es posible un sistema acusatorio, no es posible un sistema adversarial. Por lo tanto, no estamos hablando del pariente pobre del modelo, sino que estamos hablando probablemente del más importante del modelo. Es decir, si no hay defensa, no hay control de la acusación, no hay contradictorio, no tiene sentido la inmediación y, por lo tanto, el sentido del juicio oral, que es pareciera lo que todos defendemos, desaparece. Y, por lo tanto, lo primero es resaltar eso. Y haciéndome eco a lo que se decía por aquí, los defensores defendemos los intereses de nuestros clientes, no tenemos clientelismo, no tenemos ningún tipo de solidaridad con el sistema. Las estadísticas del sistema, la rapidez del sistema, los números del sistema no nos interesan. A nosotros lo que nos interesa son los derechos de nuestro representado y la mejor estrategia para ese representado. Y por lo tanto, lo primero que hay que tener claro es que no es posible concebir un sistema acusatorio adversarial sin la presencia de una defensoría fuerte, independiente, autónoma, con capacidad de investigación, con capacidad de generación de prueba y con posibilidades reales de ejercer un contradictorio dentro de un proceso penal. Si eso no existe, entonces lo que estamos hablando es de una parodia de juicio oral. Y esto no es menor decirlo, porque pareciera que en todos nuestros países instalamos las reformas preocupándonos de los tribunales, preocupándonos del Ministerio Público, pero bastante poco nos preocupamos de la defensa y, por lo tanto, terminamos instalando juicios que se llaman orales, pero que la verdad se transforman en juicios de lectura de expedientes, de lectura de actas, donde las posibilidades de contradicción real de la defensa están bastante menoscabadas. Entonces, a mí me parece que es bien importante, porque el problema que tenemos siempre los abogados es que todos usamos las mismas palabras, pero pensamos bastante distinto de lo que estamos hablando. A un defensor no le sirven los juicios orales. A un defensor le sirven los juicios orales adversariales, que son aquellos donde él puede incidir de manera significativa en la generación de la información que el juez va a considerar para los efectos de resolver. Si eso no está presente, la verdad es que no tiene mucho sentido el que estemos hablando, discutiendo y, si quieren ponerlo en términos económicos, gastando dinero en establecer un juicio donde lo que vamos a hacer es una parodia en lo que antes era un expediente, ahora lo vamos a transformar en una lectura de un expediente en una audiencia. Lo que interesa aquí es generar un debate contradictorio, efectivo y concreto en las audiencias. Y eso supone, vuelvo a decir, la presencia de un defensor informado con capacidad de generar ese control sobre la información de la persecución penal. En ese contexto, yo diría que la Defensoría Penal Pública chilena tiene ciertas particularidades que vale la pena mencionar. En primer lugar está esta lógica de un sistema de defensa donde hay dos ejes que a mí me parecen importantes. Primero, es una defensa que está configurada desde la perspectiva de que es una garantía del debido proceso. Y esto, de nuevo, no es menor. No estamos hablando de una defensa formal, no estamos hablando de un requisito que valide la condena del Estado. Lo que estamos diciendo es que necesitamos una defensa
que efectivamente controvierta y discuta la imputación de manera de legitimar la eventual sanción que el Estado imponga en contra de un ciudadano. En buen romance, nosotros somos la garantía de la legitimidad de las eventuales condenas que eventualmente se dicten en un sistema. Por lo tanto, si no hay una defensa activa, el problema que vamos a tener es un problema de legitimidad de las condenas que en ese modelo se generen. Segundo, si el modelo lo que garantiza es la defensa como garantía del debido proceso, entonces todo ciudadano objeto de una persecución penal tiene derecho a contar con defensa pública. Deja de ser una defensa de pobres, deja de ser una defensa asistencial y por lo mismo, en la perspectiva de muchos, una defensa a la cual tampoco le podemos pedir mucho porque es una dádiva del Estado, es una gratuidad que el Estado le confiere a ciertos sujetos objetos de esta persecución que además están en una categoría denominada delincuente y por lo tanto, ¿qué más pueden pedir, digamos, aparte que les pongan un abogado? No, de lo que estamos diciendo es que esto es una garantía de cualquier ciudadano que enfrenta la persecución penal porque no es posible concebir el proceso penal sin la intervención del defensor. Y eso hace, particularmente en el caso del modelo chileno, que toda persona tenga derecho a defensa pública. La diferencia estará entonces en quién puede pagar esa defensa pública y quién no puede cancelar esa defensa pública. Por lo tanto, la defensa penal pública chilena puede cobrar si el beneficiario de esa defensa es una persona que tenga recursos suficientes para solventar esa prestación de servicio. Una cuestión adicional a esto es que, y creo yo que eso también es un tema relevante de discutir, particularmente en los modelos latinoamericanos, la defensa pública, en el ámbito del que estamos hablando, tiene que ser una defensa especializada. Los defensores públicos, que son como circo pobre, que venden entradas, son payasos, malabaristas, arman la carpa, es decir, atienden materia civil, familiar, laboral, administrativa y además penal, no son una garantía de buena defensa. La defensa penal pública debe ser una defensa especializada. Lo que ha ocurrido en los últimos 50 o 60 años, la especialización de ciertas ramas del derecho obliga a defensores que tengan conocimientos especializados en el área en la que se desenvuelven, si de verdad estamos pensando en entregar la mejor defensa posible a este ciudadano que está siendo objeto de la persecución penal. Y por lo tanto uno debiera avanzar hacia modelos de defensa especializados. La defensa penal pública, la defensa laboral, la defensa familiar, la defensa en materias civiles, pero una defensa que tenga un grado de especialización relevante. En el caso chileno, probablemente lo que siempre llama la atención y probablemente es lo que más llama la discusión, es que es un modelo que podríamos denominar mixto. Es decir, presta el servicio de defensa penal con funcionarios de la Defensoría Penal Pública, que son los que se llaman defensores penales públicos, cuya finalidad prioritaria es garantizar cobertura, pero la mayor parte de la prestación está entregada por defensores privados que prestan el servicio de defensa para la institución de la Defensoría Penal Pública. Es decir, se licitan defensas penales. Este modelo da para mucho hablar, no tenemos el tiempo, pero es un modelo que ha ido evolucionando en el modelo chileno. No cabe duda que las primeras incursiones en estas licitaciones tuvieron muchos problemas, tenían incentivos perversos que generaban malas prácticas de los defensores. Hoy día se ha modificado enteramente ese modelo y se está avanzando hacia un modelo de prestación diferenciada, es decir, el problema es cuál es el vínculo que ese abogado tiene con la institución de la Defensoría Penal Pública, pero los rangos de la prestación y la calidad de la misma se han ido homogeneizando y por lo tanto yo diría que es un modelo a estudiar, no me parece que sea un modelo a desechar, me parece por el contrario que uno podría, incluso desde la perspectiva de la defensa del ciudadano,
cuestionar muchos de los modelos de defensa penal pública que existen en Latinoamérica, concebidos en la estructura de un servicio público tradicional, donde uno ve que la preocupación de los defensores, más que los derechos de sus imputados, son sus prebendas, su sueldo, su estabilidad laboral y un montón de cuestiones que tienen que ver con sus prebendas y privilegios propios,